Yo quiero hablarles finalmente de este asunto de la Ley de Protección Patrimonial y su significado político para aclarar algunas cosas que se vienen señalando en forma impropia. Primero, la ley aprobada por el Congreso de la República es enviada al presidente para que éste la rubrique. En el caso que el presidente no la rubrique o le haga añadidos o supresiones, regresa al Pleno y el Pleno la aprueba y es ley de la República. Esta ley ha sido aprobada por la mayoría del Congreso en una alianza entre el fujimorismo, el humanismo y el APRA y otras pequeñas fuerzas políticas, en una demostración de que estos grupos políticos, estos tres grupos políticos del Congreso, que son ideológicamente disímiles y muy diferentes, han puesto por delante el interés de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Los principales beneficiados de la continuación de la protección patrimonial son los trabajadores, porque ellos son los mayores accionistas de Pomalca, Tumán y Cayaltí. Otra cosa importante es que la ley de protección patrimonial protege a las empresas, por ejemplo, los embargos por deudas. Estas deudas son importantes y fueron generadas cuando fue administración privada. En el caso de Cayaltí, cuando es la administración del Estado que continúa. En consecuencia, hay un hecho político que distorsiona, porque además la ley de protección patrimonial también protege a Casa Grande, empresa del grupo Gloria, de Rodríguez de Banda, que mediante un artilugio legal se constituyó en parte interesada, favorecida por una decisión judicial de un juez de la zona de Trujillo por un recurso de amparo. En consecuencia, la ley de protección patrimonial protege a la empresa Casa Grande, donde los mayores accionistas son los Rodríguez Banda o el Grupo Gloria a través de Coazúcar, y también a Pomalca, Tumán y Cayaltí, empresas cuyos mayores accionistas son los trabajadores. Un conjunto importante del paquete de deuda, que son acreencias originadas cuando los trabajadores administraban las empresas y no cuando el grupo bien entró, este porcentaje mayoritario es de acreencia de los trabajadores. Por otro lado, si bien es cierto, el grupo Oviedo tiene, reflotando las empresas, más o menos 4 o 5 años, hay que entender que pasaron 2 años en los cuales no se normalizaba el funcionamiento de la empresa debido a los enfrentamientos con los trabajadores. Cuando los trabajadores de Pomalca y de Tumán apreciaron, se dieron cuenta y comprobaron que la nueva administración era idónea y relanzada la empresa, la apoyaron como la siguen apoyando. En consecuencia, todo lo que se dice es un planteamiento mediático que es originado por los poderosos intereses del Grupo Gloria, que quiere comerse, fagocitarse las cerca de 40.000 hectáreas que hay sembradas de caña por las empresas en Lambayeque y sumarlas a sus 60.000 que tiene para totalizar 100.000 hectáreas y convertirse en el más grande latifundista de toda la historia republicana del país. Dicho esto, aclaramos. Se ha reflotado las empresas, se está pagando puntualmente a los trabajadores de Pomalca y Tumán, se está pagando los CTS y comienzan a pagarse las deudas que se tienen con los trabajadores y con algunos proveedores. Dicho esto, quiero decir lo siguiente también. Estamos soslayando el problema de Cayaltí, que administrada por COFIDE, mediante un fideicomiso, pero según la información que hay en internet, la administración es de COFIDE con el gobierno regional de Lambayeque. Esta administración ha fracasado y después de haber puesto en cero a la empresa en azul, hipotecando las tierras y los intereses de los trabajadores, que son sus beneficios sociales,
la empresa administrada por el Estado ha fracasado y debe hoy día 100 millones de soles. De ahí que Antonio Becerril, el gerente de Pomalca, está proponiendo fórmula de solución. Primero, una coadministración de Pomalca, Cayaltí o Tumán, Cayaltí, para que se logre reflotar la empresa y con el apoyo financiero, administrativo y técnico de estas empresas pueda ser reflotada. Segundo, un planteamiento de integración, de fusión empresarial entre Pomalca, Cayaltí o Tumán, Cayaltí, con el fin de reflotar la empresa y proteger a los cerca de 2.000 trabajadores y mucho más viudas y jubilados, para que se les regrese sus beneficios que reciben en la de otras empresas, beneficios parecidos a los que reciben en Pomalca y Tumán. Sin embargo, hay que anotar lo siguiente: la administración estatal de COFIDE más el gobierno regional en Cayaltí ha fracasado por impropias o equivocadas decisiones administrativas. Hemos leído en internet que COFIDE ha declarado que en las pocas hectáreas sembradas de caña de azúcar han logrado tener una productividad promedio de 160 toneladas por hectárea. 160 toneladas de caña por hectárea es una cifra muy importante y para aplaudir. Por eso es que no entendemos por qué no se sembró más azúcar y se aventuró en sembrar algunos productos de agroexportación y maíz. Actividades y sembríos en los cuales ha perdido Cayaltí y tiene una deuda de 100 millones. Cuando, si es cierto lo que dice en su página web COFIDE, si es cierto que han producido 160 toneladas por hectárea, bastaba sembrar 2.000 hectáreas para obtener cerca de 1 millón de bolsas de azúcar, si asumimos que ellos tienen una producción de 160 toneladas y una cantidad de azúcar que es lo normal, sacarosa que es lo normal. Con 1 millón de bolsas de azúcar perfectamente han podido salir a flote y no tener esta fórmula. En consecuencia, no digo que la cosa sea muy fácil, pero si sumamos la experiencia y la idoneidad administrativa de Tumán y Pomalca, su capacidad tecnológica de Pomalca y Tumán, la experiencia, la idoneidad y la capacidad de sus técnicos y trabajadores de Pomalca y Tumán, con fusión o con asociación productiva, es posible a mediano plazo, puede ser 4 o 5 años, reflotar esta empresa pagando puntualmente salarios a los trabajadores. La ventaja de Cayaltí es que tiene pocos trabajadores y su desventaja es que no tiene ingenio. En consecuencia, esa caña tiene que ser procesada o en Tumán o en Pomalca, pagando por supuesto el costo del proceso, pero creo que podría ser una buena salida para tener un horizonte amplio y poder decir que estamos en condiciones, los lambecanos, de reflotar nuestra industria azucarera y no entregarla a una empresa que sería hegemónica, monopólica y además con grave peligro por la enorme influencia política, económica y financiera que tendría en la región Lambayeque. Entonces, repito y sintetizo, los principales beneficiados de la protección patrimonial no es el Grupo Oviedo. Los principales beneficiados son los trabajadores de Pomalca y Tumán y las viudas y jubilados que cobran. Como en pocas empresas del país, hay que señalarlo, en Pomalca y en Tumán ganan un salario, además de los trabajadores activos, ganan un salario que da la empresa, los jubilados y las viudas y otros derechohabientes. Esas son cosas que hay que decir para neutralizar la propaganda interesada de la gran prensa que en cadena está defendiendo a capa y espada
los intereses del Grupo Gloria, porque aquí no nos durmamos ni pensemos como niños. Esta es una batalla entre los trabajadores azucareros de Lambayeque y el Grupo Oviedo, que administra eficientemente Tumán y Pomalca, y este grupo oligopólico que es el Grupo Gloria, poderosísimo, que quiere convertirse en el más grande latifundista de la historia republicana, comerse las 40.000 hectáreas sembradas de caña en Lambayeque y convertirse en un pulpo que puede después pasar al arroz y monopolizar los dos productos más importantes que tiene la agricultura lambayecana. Esto que quede claro, esto que quede sobre la mesa, y además decir que los trabajadores de Pomalca, los trabajadores de Tumán y los trabajadores de Cayaltí están dispuestos a luchar por defender sus intereses, derecho que les da la ley y le da los intereses que ellos tienen en estas tres empresas. Con esto cierro esta ventanita, este tema, y les informo a ustedes lo siguiente. Empresa Agro y Pomalca, Sociedad Anónima Abierta. La verdad de la infamia sobre la protección patrimonial. 1. Esta ley favorece al 50% de la industria azucarera peruana, vale decir, a Casa Grande, el 25%, Cayaltí, 5% de caña de azúcar, Pomalca y Tumán, 20%. El Grupo Oviedo solo lidera minoritariamente el 20% y el Grupo Gloria el 25%. En tal sentido, la ley debería denominarse la ley del Grupo Gloria. Más aún, si al amparo de esta ley pretenden comprar este 20 de diciembre Cayaltí. 2. Las empresas Pomalca y Tumán tienen protección patrimonial porque el Estado, en la primera de ellas, ostenta el 33% del accionariado, más de 100 millones de acciones, y en Tumán el 7%, más de 20 millones de acciones, y gozan del marco legal constitucional y democráticamente al amparo de una ley del Congreso de la República, a diferencia de Casa Grande, que goza de esta ley con solo dos acciones, y seriamente cuestionadas e investigadas por la Comisión Agraria. En conclusión, como se aprecia, la parte de la protección patrimonial no es la razón de la vil campaña de desinformación y mentiras. Sobre la suspensión de la venta de las acciones del Estado. 1. Esta parte de la ley ha sido incluida y aprobada considerando la existencia de serios indicios de responsabilidad penal contra Jorge León Ballén, Proinversión, Edmundo Beltrán, de Deloitte, y Juan Calizaya Medina, asesor de Proinversión y del Grupo Gloria, por los delitos de colusión, negación incompatible y falsedad genérica, en agravio del Estado y trabajadores de Cayaltí, mellando la transparencia del proceso. Este es el segundo proceso deslegitimizado por Proinversión. El anterior fue anulado por una supuesta vinculación de Enfoca SAC con un grupo ampliamente conocido. 2. Por las irregularidades mencionadas, esta parte de la ley no permitirá que este 20 de diciembre Proinversión, entre gallos y medianoche, remate el 23.5% de la participación accionaria de Cayaltí. En conclusión, esta es la parte de la ley que ha irritado a los portavoces de Gloria, y esta es la razón por tanta infamia y mentiras contra nuestra gestión. Pomalca, diciembre del 2010, Departamento de Relaciones Públicas.